Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios, versículo 1 del 20 al 33. La sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por encima del tumulto, ante las puertas de la ciudad lanza sus pregones. ¿Hasta cuándo, inexpertos, amaréis la inexperiencia y vosotros arrogantes disfrutaréis con la arrogancia y vosotros necios odiaréis el saber? Atended a mis advertencias, derramaré mi espíritu para vosotros y os comunicaré mis palabras. Os llamé y no hicisteis caso, os tendí mi mano y nadie atendió. Despreciasteis mis consejos, no aceptasteis mis advertencias. También yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando os invade el terror, cuando os llegue como huracán el terror, cuando os sobrevenga la desgracia como torbellino, cuando os alcancen las angustias y la aflicción. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán y no me encontrarán, porque despreciaron el saber y no escogieron el temor de Jehová. No aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias. Comerán el fruto de sus acciones y se saciarán de sus planes. Su propia rebeldía matará a los simples, la despreocupación perderá a los insensatos, pero el que me escucha vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la desgracia. Bienvenidos al episodio 470, mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 8 de la lectura de Husserl y vamos a hacer algo muy interesante y novedoso. Vamos a usar la herramienta que tenemos en Filosofía Tierra para la lectura del texto y yo les voy explicando con ejemplos y más detalladamente a qué quiere referirse esa parte del texto. Entonces empecemos. Nos quedamos específicamente en la página número 59 en la traducción de Miguel de 1983, específicamente la traducción de Miguel García Baro, y recuerden que estamos usando como complemento el libro de Jesús del 2016, que bueno, hay muchas modificaciones, específicamente es de Jesús Jesús Adrián Escudero del 2016, ¿no? en la edición de Titivillus, ediciones Titivillus y claro, Titivillus específicamente. Entonces empecemos la lectura. Dicho sea de paso, ustedes recordarán aquí la famosa distinción kantiana entre juicios de percepción y juicios de experiencia. El parentesco es patente. Sin embargo, Kant no alcanzó la intención última de la distinción que se hace aquí necesaria, ya que le faltaba el concepto de fenomenología y reducción fenomenológica, y porque no pudo deshacerse del todo del psicologismo y el antropologismo. En nuestro caso, por supuesto, no se trata de juicios solo subjetivamente válidos, limitados en su validez al sujeto empírico, y tampoco de juicios objetivamente válidos en el sentido de ser válidos para todo sujeto en general, pues hemos desconectado el sujeto empírico. Y la percepción trascendental, la conciencia en cuanto tal, adquirirá para nosotros pronto un sentido por entero diferente y nada misterioso. Bien, entonces Kant distingue entre juicios de percepción y juicios de experiencia. Juicios de percepción va referido a lo subjetivo y juicios de experiencia a lo objetivo. Entonces los juicios de percepción son válidos solo para la experiencia empírica, pero los juicios de la experiencia son válidos para todo sujeto en general, ¿no? Y claro, lo que menciona Husserl, el parentesco es patente, es decir,
hace esta distinción entre los juicios de experiencia y los juicios de percepción, que no van en la misma dirección, ¿no? Intenta separar como niveles de la validez del juicio. Entonces cita Kant, ¿no? Kant no llega hasta el fondo porque no tenía el concepto de fenomenología como lo estaba desarrollando Husserl. Entonces Kant más bien parte del sujeto humano empírico y usa estructuras psicológicas, categorías y claro, pero la fenomenología es la suspensión incluso del sujeto, suspensión del mundo, del yo y del tiempo, ¿no? Entonces no hay esta de reducción fenomenológica en Kant. Y claro, lo que quiere hacer Husserl es investigar la conciencia pura, y lo que quería hacer Kant era investigar las estructuras que teníamos para justificar de dónde viene la idea de causalidad, el nómeno y el fenómeno. Pero claro, Kant no desarrolla a profundidad la parte fenomenológica de Husserl, pero no la descarta también, ¿no? Entonces el giro fenomenológico se aplica acá cuando menciona que en nuestro caso, por supuesto, no se trata de juicios solamente subjetivos válidos, sino que hay juicios que también es válido para todos, ¿no? Entonces el autor aclara que no está jugando el mismo juego que Kant, sino porque recordamos que Kant ha distinguido entre los juicios empíricos y los juicios de experiencia. Los juicios de experiencia y los juicios de percepción. Entonces los juicios de percepción se refieren a lo subjetivo porque son válidos solo para mi experiencia empírica. Por ejemplo, esta mesa, recordemos que en Husserl no hay tal como mesa, ¿no? Porque suspende el mundo y mesa está dentro del mundo. Sin embargo, el ejemplo, esta mesa, en Kant sería esto, ¿no? Esta mesa, otro ejemplo, este vino me sabe dulce. Claro, me sabe a mí dulce, a otro pues se verá agrio. Entonces ese es un juicio de percepción, pero un juicio de experiencia, es decir, por ejemplo, el fuego causa calor, ¿no? Juicio de experiencia donde es válido para todos en general. Y esta distinción busca explicar cómo pasamos de lo subjetivo al objetivo, ¿no? Y claro, pasamos al objetivo con Kant diciendo que tenemos categorías del entendimiento generales a todos. Y con Husserl claramente menciona Husserl que no teníamos esta parte de la reducción fenomenológica, ¿no? Porque Husserl está buscando la conciencia pura. Y claro, en este sentido, en el giro fenomenológico, Husserl está separando de Kant porque no son válidos para mí como individuo empírico los juicios subjetivos, pero tampoco los juicios objetivos son válidos para mí, porque todo sujeto humano en general percibe diferente la fenomenología, ¿no? Porque el sujeto empírico ha sido desconectado, ha sido puesto en paréntesis, ¿no? Ha sido como esta reducción, porque el yo siempre en Kant vamos a encontrar que el yo es la capacidad de juzgar. El yo es la capacidad de juzgar, pero antes, en la crítica de la razón pura, el yo se convierte como un tipo donde la estructura de todo el conocimiento ya está prefija, ¿no? Y él está dentro de esa estructura, pero siempre se refiere a un yo juzgo, yo, S y P. Siempre el sujeto predicado, siempre juzgamos así. Entonces, pero en Husserl ya no hay este yo, no hay este sujeto empírico. Se le reduce, hay una reducción del yo, del tiempo y del mundo como totalidad. Entonces, acá es muy importante que la conciencia en cuanto tal, que es la percepción trascendental reinterpretada, esta percepción trascendental de kantiana, se convierte en Husserl en la conciencia en cuanto tal. Es decir, no es una entidad metafísica rara, tampoco es un yo psicológico, es más bien esta estructura de la intencionalidad de la conciencia. Tienes la intención de mirar una hoja, pero esta parte de la intención que tienes corresponde a la conciencia. Entonces, la validez ya no va a depender ni del individuo, ni de la especie humana, sino va a depender básicamente de esta experiencia, de estas estructuras eidéticas de la experiencia. Bien, entonces hay que hacer esta precisión. Lo que para Kant es sujeto humano trascendental, que es el yo como la capacidad de juzgar, el yo como totalidad cognoscente, a
a compararlo con la fenomenología, donde este sujeto, este sujeto humano trascendental en Kant, es en la fenomenología la conciencia pura. Y en lo que en Kant es facultades de sensibilidad, de entendimiento, que van a corresponder a las categorías que te van a permitir juzgar o conocer el mundo, en Husserl, en la fenomenología, son estructuras intencionales. Y lo que en Kant es objetividad, validez para todos, en Husserl, en la fenomenología, es validez y eidética. Eidética, que se refiere a esta parte de esta estructura intencional de la conciencia. Ya no va a depender ya del individuo, de la especie humana, sino es una estructura misma, ¿no?, de la intencionalidad de la conciencia. Y lo que Kant no aplica es la reducción, ¿no? En este caso, Kant mencionaba que no podemos reducir, no puede haber esta reducción del mundo, no podemos hacer esta duda metódica como lo hace Descartes, porque ahí ya no hablaríamos de conocimiento. Claro, y eso lo toma Husserl diciendo, claro, está correcto que no podamos tomar esto, porque la crítica del conocimiento, si queremos hacerla realmente, tenemos que ir más allá del conocimiento. Entonces, ¿cómo conoces algo más allá del conocimiento o más allá de los conceptos? Y entonces no puedes. Entonces hay que hacer una reducción fenomenológica primero para descubrir la esencia del conocimiento. Pero Kant no hace eso, ¿no? Kant claramente primero te dice que hay espacio-tiempo como formas a priori de la sensibilidad. O sea, no hace esta reducción, pero sí la simplifica, ¿no? Espacio y tiempo son... Nuestra sensibilidad siempre percibe espacio y tiempo, ¿no? Pero ¿por qué percibe? Entonces lo pone como un software. Esto es una intuición a priori de la sensibilidad. Entonces aquí específicamente Husserl está hablando a priori, de estos a prioris. Entonces la fenomenología va a superar supera esta distinción kantiana, porque de la percepción como los juicios de percepción y los juicios de experiencia. Los juicios de percepción son subjetivos porque son válidos para la experiencia interna empírica, y los juicios de experiencia son objetivos porque son válidos para todos, porque todo sujeto en general las conoce, ¿no? Son fundados en las categorías del entendimiento, que son 12, como dijimos antes en el libro de Kant. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que la fenomenología supera la distinción kantiana porque no funda la validez en el sujeto empírico específicamente, ni en el sujeto humano universal, ¿no?, sino más bien en estructuras puras de la conciencia. Estas estructuras puras de la conciencia se ven reflejadas en la reducción fenomenológica, o se ven como son manifestadas por la reducción fenomenológica. Bien, entonces esa es esta distinción como primera medida. Continuamos con el libro. Hay que entender bien este tema, Este tema es bastante interesante porque el a priori, para hablar de la conciencia pura tienes que hablar del a priori, ¿no? Entonces Kant dice que a priori es espacio y tiempo, antes de la experiencia, antes siquiera de el conocimiento, ¿no? Porque es un juicio sintético. Bueno, es un juicio sintético a priori, ¿no? Es un juicio sintético a priori. A priori es universal y necesario, y es un juicio sintético a priori y sintético referente al analítico. Es que el analítico ya está incluido el predicado en el sujeto. Por ejemplo, la pelota es circular, pero los sintéticos son la pelota roja, porque la rojez es diferente a pelota, entonces no hay un complemento. Entonces la crítica de la razón pura se basaba en esto, ¿no? Cómo existen juicios sintéticos a priori. ¿Por qué tendrían que existir juicios sintéticos a priori? No tendría lógica que existan juicios sintéticos a priori, como 2 más 2 es 4, o los dos puntos en una línea. Bueno, para la aproximación de 2 puntos siempre es una línea recta, o los axiomas geométricos. Entonces, o en física, ¿no? Todo hecho tiene una causa. Entonces, la idea de causalidad. Entonces, ¿cómo pueden haber juicios sintéticos a priori? Y recordemos también que cuando Kant escribe la crítica de la razón pura, abre paso
a la fenomenología, abre paso a ver que existe mucho más que espacio, o sea, que existe un conocimiento que va más allá de lo científico o de la ciencia natural, o en todo caso de esta parte determinista del mundo, donde recordamos que Husserl está en un periodo donde la ciencia está en auge, ¿no? La ciencia positiva está en auge, y básicamente todo tenemos que cientificarlo y todo tiene que ser demostrable y válido, repetible y verificado. Todo conocimiento que no es repetible y verificado es fantasía. Y claro, ahí Husserl específicamente separa entre verdades de razón y verdades matemáticas. Entonces, las verdades de razón pueden ser contingentes, no necesarios, contingentes y no contingentes. O sea que hay un tipo de indeterminación ahí. Pero en los juicios matemáticos todo se desarrolla por pura lógica interna de las matemáticas, de la lógica y demás. Y en este sentido, Husserl está diciendo que existen fenómenos de la conciencia pura del yo que primero deberían ser estudiados para tener una teoría del conocimiento que pueda justificar el resultado. Porque Husserl está diciendo, mira, nosotros cuando conocemos una mesa no le estudiamos científicamente el origen de la mesa, o por qué es mesa, o por qué nosotros conocemos esto como mesa, sino lo estudiamos como consecuencia. Lo estudiamos para qué sirve esta mesa, de qué materiales está hecho y demás, pero no vamos al origen del conocimiento. Y al no ir al origen del conocimiento no podemos hablar de mesa, porque todo el conocimiento se vuelve falible, ¿no? Falible a las nuevas teorías que van a resurgir. En este caso, si una teoría sale y con las supercuerdas o la teoría cuántica modifica un pedacito de esa teoría, todo cambia. Y claro, por eso no es seguro el conocimiento. Entonces Husserl específicamente en el tiempo de Husserl la teoría cuántica no estaba vigente, pero bueno, ya se hablaba un poco de hecho, pero no estaba aún en su auge como lo está ahora. Sin embargo, hace referencias a qué pasa con esta indeterminación, que no podría determinar un mundo físico ordenado. Entonces debe haber procesos mentales también, como por ejemplo la amistad, el amor hacia otro, la empatía, el conocimiento de sí mismo, la memoria, los sueños, la imaginación, la creatividad. Hay muchos procesos que no corresponden a los procesos físicos, ¿no? Que ya corresponden a la parte fenomenológica de tener conciencia de uno mismo, ¿no? Entonces esta parte es la que trata de adentrarse Husserl para hablar recién ahí, o crear la crítica de la teoría del conocimiento, para tener una ciencia exacta. Por eso siempre Husserl, Heidegger, incluso Kant hablaban de esta nueva ciencia que tiene que surgir. Bien, por eso es bastante importante entender todo el contexto para tener un conocimiento más claro. Entonces continuemos con la lectura. Ahora bien, volvamos al tema central de nuestras reflexiones. Los juicios fenomenológicos como juicios singulares no tienen mucho que enseñarnos. Pero, ¿cómo obtenemos juicios que sean científicamente válidos? La palabra científico nos sume enseguida en la perplejidad, pero con la objetividad nos preguntamos, ¿no viene la trascendencia y de la mano de esta, justo la duda de qué significa trascendencia y de si es posible y cómo? A por medio de la reducción noseológica, excluimos todos los presupuestos trascendentes, porque la trascendencia está en cuestión en lo referente a su posible validez y su sentido. Pero entonces, ¿son todavía posibles las averiguaciones científicas, las averiguaciones trascendentes de la propia teoría del conocimiento? ¿No es acaso evidente que, antes de que se demuestre la posibilidad de la trascendencia, no es lícito establecer ninguna averiguación trascendente de la teoría del conocimiento en cuanto tal? Si la epogia gnoseológica exige, según parece, que no dejemos valer ninguna trascendencia antes de que hayamos demostrado su posibilidad, y si la demostración de la posibilidad de la trascendencia misma, en la forma de la demostración objetiva, exige posiciones trascendentes, parece que, Juanen, nos las tenemos que ver con un círculo que hace imposibles la fenomenología y la teoría del conocimiento.
y los esfuerzos pasados serían en balde. Bien, entonces acá hay un punto muy importante porque puedes decir, yo ahora mismo veo una mesa, ya, pero es un juicio singular y ese juicio singular solo vale para el momento, solo vale para la vivencia actual en ese punto. Y claro, cuando entramos en la fenomenología, ese punto es el que vale, pero claro, esto no funda ninguna ciencia. Y por eso quiere decir, por eso dice, ¿no? Los juicios fenomenológicos y los juicios singulares no tienen de gran enseñanza para nosotros, o no tienen mucho que enseñarnos, porque la fenomenología no quiere quedarse en lo que yo veo ahora, sino que quiere hacer un tipo de ciencia más objetiva, o sea, un conocimiento científico. Y claro, la ciencia la ciencia como la conocemos no basta con decir yo vi esto o a mí me parece así. No, eso es para la ciencia no es lo correcto y claramente debe haber una afirmación que vaya más allá de un caso particular y que sea objetiva. Por eso decir esta mesa me parece dura no es lo mismo, ¿no? Que decir, por ejemplo, los cuerpos sólidos representan resistencia al tacto, ya es un lenguaje científico. Entonces, pero claro, es un juicio científico, pero el otro, esta mesa me parece dura, también es verdadero, pero no es científico, no es objetivo. Y claro, esa es la diferencia que hay que hacer acá. Y claro, el problema es la objetividad suele implicar algo que trascienda mi experiencia individual. Eso es evidente. Pero la pregunta es cómo es posible hablar de objetividad sin presuponer un mundo en sí fuera de la conciencia, porque dijimos que la reducción fenomenológica suspende el yo, suspende el tiempo, suspende el mundo como totalidad. Entonces, si no hay mundo fuera de mi conciencia, no habría nada objetivo. Entonces, ¿cómo yo podría hablar de algo objetivo sin suponer un mundo en sí fuera de mi conciencia? Y ese es el gran problema que intenta resolver Husserl referente a su propuesta fenomenológica. Entonces, la fenomenología te dice detente, no pongas todavía que existe un mundo, no digas que existe un mundo, no supongas que existe un mundo, porque entonces esta parte detente de pensar que hay un mundo exterior a tu conciencia, un mundo exterior. Esa es la reducción nociológica, de ahí parte, porque se pone en paréntesis que existen objetos, que existen mundos, que existe una realidad trascendente, que es fuera de mi conciencia. Y en sentido de Husserl, en este sentido no se van a negar, pero no se van a usar como fundamento. O sea, hay objetos, no vamos a negar esto, pero no vamos a usar los objetos, el mundo exterior afuera de mi conciencia como fundamento para lo que quiere hacer Husserl. Entonces la situación es que para la ciencia necesito un conocimiento objetivo, necesito ser objetivo. Entonces para la objetividad parece que necesito una trascendencia, parece que necesito un mundo realmente que exista fuera de mi conciencia, pero la fenomenología dice no aceptes ninguna trascendencia sin justificarla. Entonces pasa esto en círculo, ¿no? Porque para justificar la trascendencia necesito la ciencia, para tener ciencia necesito trascendencia. Ejemplo, no puedo usar esta escalera hasta probar que funciona, pero no puedo probar que funciona sin subirme a la escalera. Ese es el círculo vicioso del problema del conocimiento, en este caso en específico, de la objetividad de los juicios fenomenológicos y los juicios singulares. Sí, y claramente es una aporía del texto, ¿no?, que reconoce Husserl. El problema va a aparecer luego cuando se quiere fundar el conocimiento sin dogmas. No queremos dogmas, queremos la experiencia fenomenológica, pero decir experiencia fenomenológica le quita su valor. Entonces, porque sería un dogma, ¿no? Un dogma significa un conocimiento que no dudas de ese conocimiento. Entonces, ¿cómo fundas este conocimiento? ¿Cómo fundas el conocimiento sin dogmas y también sin asumir que el mundo existe? Que el mundo afuera existe como algo obvio. Entonces ya pasó esto con Descartes, con la duda metódica, ya pasó con Kant, con las condiciones de posibilidad, y ahora también está pasando con Husserl, con la reducción. Entonces todos llegan a un punto donde parece que todo se va a paralizar, ¿no? Como hablas del conocimiento sin tener un conocimiento previo para hablar del conocimiento, y cómo hablas también del conocimiento sin lo trascendente, sin que hay un mundo
o un mundo objetivo, un mundo fuera de ti mismo, un mundo que existe realmente, pero que es tan obvio, ¿no? Sin asumir esto, como hablas del conocimiento de esa forma. Entonces todos llegan a este punto y se paralizan. Claramente esto es muy importante, muy importante. Entonces Husserl no resuelve todavía este problema, pero la salida que va a poner es una nueva objetividad. Husserl propone una nueva objetividad que depende, que no depende del mundo trascendente, más bien depende de estructuras esenciales de la experiencia. Una nueva objetividad que depende de las estructuras esenciales de la experiencia. Bien, entonces Husserl todavía no resuelve ese problema, pero la idea central es que si suspendemos el mundo para investigar el conocimiento, parece que destruimos la ciencia, ¿no? Pero si no aceptamos el mundo sin investigar, caemos en el un dogma científico. Entonces el problema es cómo hacer ciencia sin suponer de entrada aquello que queremos justificar, o cómo vamos a hacer una nueva ciencia sin suponer que estamos en un mundo y que a la vez vamos a reducir este mundo de entrada para aquello que queremos conocer, que es un conocimiento, el verdadero problema del conocimiento, la esencia del conocimiento, el conocimiento en sí mismo, la esencia del conocimiento. Bien, entonces continuando con la lectura. No vamos a desesperar tan pronto de la posibilidad de una fenomenología y de la crítica del conocimiento, obviamente incluida en ella. Ahora necesitamos dar un paso adelante que nos permita romper con este engañoso círculo. En rigor, ya hemos dado ese paso, pues hemos distinguido los dos sentidos de trascendencia e inmanencia. Como recordarán ustedes, Descartes, después de haber establecido la evidencia de la cogitatio, o más bien el cogito ergo sum, cosa que no hemos asumido, se preguntaba, ¿qué es lo que me asegura de esta donación fundamental? Su respuesta, la clara et distinta perceptio, la percepción clara y distinta. Podemos enlazar con esto. No necesito decir que ya hemos comprendido el asunto de una manera más pura y profunda que Descartes, y que por consiguiente también hemos captado y comprendido la evidencia, la clara et distinta perceptio, en un sentido más puro. Con Descartes podemos dar ahora el siguiente paso, mutatis mutandis. Sea lo que fuere lo que nos esté dado, al igual que la cogitatio singular, por medio de la clara et distinta perceptio, tenemos derecho a hacer uso de él. Pero si nos acordamos de las meditaciones tercera y cuarta, de la demostración de la existencia de Dios, del recurso a la veracitas Dei, veracidad divina, etc., debemos esperar malas consecuencias. En todo caso, sean ustedes tranquilamente muy escépticos, o más bien, muy críticos. Hemos admitido como absoluto la donación de la cogitatio pura, no así la de la cosa exterior en la percepción externa, aunque esta última pretende dar el ser de la cosa misma. La trascendencia de la cosa exige que la pongamos en cuestión. No comprendemos cómo puede la percepción alcanzar lo trascendente. En cambio, sí comprendemos cómo puede la percepción alcanzar lo inmanente, en la forma de la percepción refleja y puramente inmanente, reducida. Pero ¿por qué motivo comprendemos esto? Porque intuimos directamente y aprendemos directamente lo que mentamos en la intuición y la aprehensión. Tener ante nuestros ojos un fenómeno que mienta algo que no está dado ello mismo en el fenómeno, y dudar de que ese algo exista y de cómo quepa comprender su existencia, eso tiene sentido. Pero intuir y no mentar nada más que lo que es aprehendido en la intuición, y todavía preguntar y dudar, eso no tiene sentido. En el fondo, pues, esto no quiere decir otra cosa que intuir, aprehender lo que se da a sí mismo, en la medida en que se trata de una verdadera intuición, una verdadera autodonación, en el sentido más estricto, y no de una donación que remite a algo no dado. Eso es algo último. Esto es lo absolutamente autoevidente. Lo no autoevidente, lo problemático, lo quizá incluso misterioso se halla en el mentar que transciende, esto es, en el mentar, el creer o incluso el fundamentar minuciosamente algo que no está dado. De nada nos sirve que ahí pueda constatarse, no obstante, un dato absoluto, el estar dado del mentar, del creer mismo.
Basta con que reflexionemos para encontrarlo, pero esto dado no es lo que está mentado. Bien, vamos a hablar un poco de Descartes sobre el cogito, ¿no? Mientras Descartes descubre que mientras dudo, pienso, y mientras pienso, soy, esto se convierte en lo indudable. Entonces el cogito no se prueba, sino que se experimenta como una evidencia inmediata. Y aquí aparece la intuición intelectual, ¿no? La clara et distinta perceptium. Y claro, el problema surge cuando Descartes se da cuenta de algo grave, porque lo claro y distinto es verdadero. Lo claro y distinto es verdadero, y que garantiza que no me estoy engañando, que no estoy engañado, incluso en ese momento de pensar y bueno, de dudar, pensar, y mientras pienso soy, ¿no? Y ahí surge la idea del genio maligno. El genio maligno es esta entidad que te engaña todo el tiempo. Entonces Descartes introduce a Dios como la solución para resolver este problema. Y este genio maligno que me engaña constantemente, siempre, viene Dios como concepto, y como Dios es un perfecto, Dios es el perfecto de todos los perfectos, Él no puede engañarme. Entonces todo lo que percibo clara y distintamente es verdadero. Es verdadero porque Dios no puede engañarme. Y aquí nace el círculo cartesiano, ¿no? Pruebo a Dios con ideas claras y distintas. Confío en esas ideas claras y distintas porque Dios existe. En este sentido, en el texto, cuando menciona que podemos alcanzar esto, pero de forma más pura y profunda, significa que no vamos a tirarnos a Descartes, en el sentido de que no vamos a cogerlo ni tampoco lo vamos a descartar, sino que vamos a depurar su descubrimiento, ¿no? Se queda la evidencia del dudo, pienso, porque pienso existo, porque pienso soy, y surge una donación inmediata también, lo que ocurre en la persona. Entonces a nivel más profundo, más puro, como estamos en este nivel fenomenológico, no se añade nada. Y claro, no introduce entidades trascendentales como mundo en sí mismo, Dios, sino que la evidencia se justifica por sí misma, ¿no? Porque en el caso de dudo, pienso, y porque pienso soy, ¿no? Entonces no remite a otra cosa. Pero claro, hay una profundidad aquí que no se va a limitar solo al cogito Husserl, sino que va a analizar la estructura misma del darse. El darse es como este tipo de dotación plena, ¿no? de ese estado, una donación que remite a algo no dado. Descartes no ve esa diferencia con claridad entre la donación previa y la donación que remite a algo no dado. La donación previa es cuando se está experimentando fenomenológicamente el mundo como es, y la donación que remite a algo es la intencionalidad. Entonces Husserl ahí agrega, ¿no? Hay que hacer este tipo de separación entre la trascendencia y la inmanencia. Pero claro, en el contexto cartesiano estoy yo seguro del cogito. Estoy yo seguro de que dudo y pienso, y porque pienso soy, porque lo percibo distintamente y con claridad. Y claro, solo Dios puede ser un ser perfecto y no me puede engañar, y por lo tanto se va a justificar claridad y distinción con Dios, y Dios va a sustentar la claridad y la distinción. Entonces introduce a Dios Descartes, pero en el contexto fenomenológico aparece lo cotidiano, ¿no? Estoy percibiendo, estoy dudando, estoy pensando, y hemos adquirido como absoluta donación del cogitatio puro, del cogitatio puro, ¿no? De esa parte de darte cuenta de que eres, porque dudas, y si dudas piensas, y si piensas existes. Entonces eso no puede ponerse en duda porque ocurre en sí mismo, se da en sí mismo. Y claro, claro, lo inmanente, por ejemplo, estoy viendo algo rojo.
Entonces aquí no afirmo que existe una cosa roja, solo afirmo la vivencia, ¿no? La vivencia. Entonces no se trata de dudar aquí, porque no tiene sentido dudar de lo que de la vivencia, porque lo que afirmo es totalmente brindado, es dado, ¿no? Dado. Cuando se refiere a dado, es como lo inmanente, ¿no? Dado. Yo te doy, así, pero en el sentido del mundo te da, dado, lo dado. Y claro, no decimos el mundo te da porque suprimimos o no está dentro de la reducción fenomenológica, sino que es un dado de lo que es en sí mismo el objeto o las cosas del mundo. Bueno, ni siquiera las cosas del mundo, la experiencia misma, ¿no? La vivencia. Y surge ahí lo trascendente, que es lo problemático. ¿Por qué? Ejemplo, hay un auto rojo ahí afuera, porque dijimos que lo trascendente en Husserl es lo que está más allá de la conciencia, que trasciende la conciencia, que trasciende a nosotros, básicamente. Entonces, aquí la vivencia remite a algo dado completamente. Entonces, puedo dudar, es una ilusión, es un reflejo. Aquí sí tiene sentido la duda, pero en lo inmanente no. En lo inmanente es la parte de la vivencia, mientras que en lo trascendente hay un tipo de duda. Ahí sí se aplica la duda. Por eso Husserl hacía esta referencia, ¿no? Esta distinción, esta superación de Descartes, diciendo que lo inmanente es de lo que se va a basar la reducción fenomenológica y su filosofía, y no lo trascendente. Pero claro, también hace lo mismo Descartes, pero Descartes agrega a Dios como sustentador, ¿no? De la parte, en este caso, clara y distinta, ¿no? Que se va a sustentar en Dios, y como Dios es perfecto, no puede darme algo que no sea claro y distinto también. Bien, en este sentido, el corazón del texto es básicamente los conceptos de autodonación plena y evidencia absoluta, ¿no? No necesito justificar con ambas nada. En cambio, el problemático está en el mental que trasciende, es decir, cuando creo, cuando fundamento, cuando afirmo algo que no está dado. Ahí aparece el problema filosófico. Un ejemplo, un caso A, conciencia de dolor. Siento dolor, entonces no afirmo nada, ¿no? ¿Tiene sentido dudar? No tiene sentido dudar, porque siento dolor plenamente, el dolor se manifiesta. Y el caso B, por ejemplo, causa el dolor, ese dolor lo causa una lesión, ahí sí puedo dudar, porque eso trasciende lo dado, trasciende la vivencia. Y claro, antes el problema era, para la ciencia necesito una trascendencia, pero no puedo justificar esa trascendencia. Claro, no puedo justificarla. Y ahora la respuesta que Husserl da es que la ciencia fenomenológica no empieza con la trascendencia, sino que empieza por las evidencias absolutamente inmanentes, la inmanencia misma. Entonces la objetividad se va a fundar en el sí. Bueno, no se funda en el sí mismo, ¿no? La objetividad en el sí. No se va a fundar en lo que se da por sí mismo, en la inmanencia, en la vivencia. Entonces, no todo lo dado es igual, no todo lo dado es inmanente, ¿no? No todo lo que nos brinda es inmanente, porque dijimos que puede ser de lo trascendente o de lo inmanente. Entonces, no todo lo dado es igualmente evidente. Lo absolutamente evidente es aquello que se da a sí mismo sin remitir a nada más. La duda y el problema nacen cuando solo el pensamiento pretende ir allá de lo que le es dado, ¿no? Y ahí surge recién lo trascendente, que sería darle un juicio a algo, ¿no? Y darle un juicio a algo, ya no estamos dentro de la reducción fenomenológica, básicamente. Bien, en este sentido, continuando con la lectura. Ahora bien, ¿cómo cabe entender esto? Lo absolutamente autoevidente, la autodonación en el acto de la intuición, está presente solo en la vivencia singular y sus momentos y partes singulares. Es decir, es simplemente posición intuitiva de esto ahí. ¿No debería haber también una posición intuitiva de otras formas de donación, diferentes de la donación absoluta, por ejemplo, de objetos universales, de tal modo que en el acto de intuición, un objeto universal vendría a donación autoevidente, de la cual sería absurdo dudar?
Qué extraño sería el hecho de limitarse a las donaciones fenomenológicos singulares de la cogitatio. Es algo que ya se pone de manifiesto por el hecho de que toda la meditación sobre la evidencia que realizamos apoyándonos en Descartes, que sin duda traslucía claridad y evidencia absolutas, perdería su validez. Pues en el caso de una cogitatio singularmente presente, por ejemplo, de un sentimiento que estamos vivenciando, quizá podríamos decir, esto está dado. Pero tendríamos que guardarnos mucho de atrevernos a formular la proposición universal. La donación de un fenómeno reducido en cuanto tal es una donación absoluta e indudable. Bien, entonces el problema exacto es en esta parte lo absolutamente evidente que se puede dar de forma singular como también de forma universal. De forma singular se da cuando decimos, por ejemplo, esto que siento ahora, pero de forma universal se ocurre cuando decimos qué es la conciencia o qué es el sentir. Y claro, esto no es una curiosidad, sino que de esta respuesta va a depender si la fenomenología puede ser o no una ciencia. Entonces, básicamente la fenomenología no puede comentarse con la evidencia de vivencias singulares. Más bien debe admitir una autodonación intuitiva de universales, ¿no? Sin la cual toda afirmación científica fenomenológica perdería legitimidad. Porque si solo fuera evidente lo que siento ahora, entonces no podríamos hacer ciencia, pero porque a otro sentir de otra persona sería diferente, pero hablamos con evidencia de estructuras generales, ¿no? Por lo tanto, debe haber una forma de intuición que no sea solo de casos, sino de lo que esos casos sean de esencia, son de esencia. Por ejemplo, en el texto no se dice explícitamente, sí, hay una intuición idética, no se dice, pero se muestra que sin ella la fenomenología puede estallar, puede colapsar, puede no ser verdadera. Entonces va a preparar la necesidad de una evidencia no empírica y no psicológica, ¿no? Y es un momento estratégico porque va a plantear el problema, va a mostrar el absurdo de la negación de esta intuición eidética y claro, va a abrir el espacio para la solución eidética que vamos a ver ahora. Continuando con el texto. Esto es solo para guiarlos hacia el camino. En cualquier caso, resulta claro que la posibilidad de una crítica del conocimiento depende de la indicación de todavía otras formas de donación absoluta, diferentes de las cogitaciones reducidas. Examinadas las cosas con más precisión, resulta que vamos más allá de estas últimas ya cuando predicamos algo sobre ellas en un juicio. Y también ya cuando decimos, en la base de este fenómeno judicativo, hay este y aquel fenómeno de representación. Este fenómeno perceptivo contiene tales y tales aspectos, como por ejemplo, contenidos cromáticos y otras cosas por el estilo. Incluso en el supuesto de que hagamos estos enunciados en la más pura adecuación a los datos de la cogitatio, las formas lógicas que se reflejan también en la expresión lingüística van más allá de las simples cogitaciones. He ahí un plus que no consiste en absoluto en una mera aglomeración de nuevas cogitaciones, y aunque con el pensar predicativo se sumen nuevas cogitaciones a aquellas sobre las que hacemos enunciados, no son estas las que constituyen el estado predicativo de las cosas, el objeto del enunciado. Resulta más sencillo concebir, al menos para quien sea capaz de colocarse en la posición de la pura intuición y de evitar todos los prejuicios naturales, el conocimiento de que pueden llegar a autodonación absoluta no solo objetos singulares, sino también universalidades, objetos universales y estados de cosas universales. Este conocimiento es de importancia decisiva para la posibilidad de una fenomenología, pues este es su carácter peculiar, que consiste en analizar e investigar esencias en el marco de la reflexión meramente intuitiva, de la autodonación absoluta. Este es necesariamente el carácter de la fenomenología. Quiere, en efecto, ser ciencia y método de esclarecimiento de posibilidades de conocimiento, posibilidades de valoración, y quiere esclarecerlas desde su fundamento esencial. Se trata de posibilidades universalmente cuestionables y por consiguiente las investigaciones fenomenológicas son investigaciones universales de esencias. Análisis de esencias es eo ipso análisis genérico. Si el conocimiento de esencias es conocimiento dirigido a esencias, a objetos universales.
Aquí es asimismo el lugar legítimo para hablar del a priori. Pues, ¿qué significa conocimiento a priori? Si excluimos los conceptos de a priori empirísticamente falseados, sino conocimiento y dirigido puramente a esencias genéricas, y que extrae su validez solo del dominio de las esencias. F. En cualquier caso, este es el concepto justificado de a priori. Otro resulta cuando entendemos por a priori todos aquellos conceptos que, en cuanto a categorías, encuentran una significación principal en cierto sentido, y además todas aquellas leyes de esencia que se fundan en estos conceptos. Si nos concentramos en el primer concepto de a priori, entonces decimos que la fenomenología se las tiene que ver con el a priori en la esfera de los orígenes, de las donaciones absolutas. Se las tiene que ver con las especies que han de captarse en la intuición genérica y con los estados de cosas a priori que se constituyen a sí mismos sobre la base de aquellas especies de un modo inmediatamente intuible. Sin embargo, si dirigimos nuestros esfuerzos a la crítica de la razón, no solo de la teórica, sino también de la práctica y de cualquier otra forma de razón, entonces la meta fundamental es, ciertamente, el a priori en el segundo sentido, establecer las formas y estados de cosas de principio, que han de ser dados por uno mismo, y por medio de esa autodonación, desarrollar, analizar y evaluar aquellos conceptos y leyes de la lógica, la ética y la doctrina de los valores que reivindican el estatus de principio. Bien, entonces está preparando el camino para la cuarta meditación, por la cuarta lección, y todavía no ha encontrado, no se ha demostrado del todo, ¿no? Y que claro, se necesita salir del encierro de las cogitatio singulares hacia otras formas de donación absoluta, ¿no? de donar, de lo dado. Entonces no hay una crítica del conocimiento posible aún. Entonces la primera tesis fuerte es que no basta con las cogitatio reducidas, ¿no? La posibilidad de una crítica del conocimiento depende de admitir otras donaciones absolutas distintas de las cogitations. ¿Por qué? Porque ya vamos más allá de actos muy básicos, ¿no? Porque ya empezamos cuando juzgamos o predicamos algo, analizamos un fenómeno, y claro, este fenómeno perceptivo tiene colores, tiene formas, entonces ese juicio no es solo una vivencia más, y ahí introduce una forma lógica, introduce el estado de las cosas, y claro, ahí agrega el concepto de plus lógico, el plus lógico, donde hay un plus que no es una mera suma de cogitaciones, sino que ese plus es la forma lógica y el estado de algo, ¿no? Aunque el juicio sea vivido o hayan cogitaciones de pensar, el objeto del juicio no es aún una vivencia. Por ejemplo, vivencias como percibir, pensar, juzgar. Y claro, el objeto del juicio es este fenómeno tiene que tener tales aspectos, ¿no? Y eso es un estado de cosas, no es una vivencia. Y aquí el texto da el salto decisivo, ¿no? No solo objetos singulares pueden darse con autodonación absoluta, sino que también universales, es decir, universales, esencias, estado de cosas universales, y esto puede intuirse, puede darse como evidencia y también puede ser absolutamente válido. Claro, porque esto es muy importante, porque la fenomenología no describe hechos, ¿no? Analiza esencias, trabaja en esta parte de la reflexión intuitiva pura. Y claro, ahí no explica causalidades, no genera explicaciones empíricas, solo intuye las esencias. Entonces la fenomenología consiste en analizar, investigar esencias en el marco de la autodonación absoluta, ¿no? Y esto es claro, este es su carácter necesario, pero claro, no es psicológico, no es metafísico, no es un empirismo como tal, sino que es más intuitivo, ¿no? Y claro, entonces surge esta nuevo concepto de fenomenología como ciencia. Quiere ser ciencia y también tiene este método relacionado a sus posibilidades, ¿no? Pero no posibilidades fácticas, sino posibilidades del conocimiento, posibilidades de valoración, posibilidades de razón, ¿no? Y esas posibilidades se convierten, son universales y requieren esencias.
el texto lo dice muy claramente, ¿no? El análisis de esencias es igual al análisis genético. Entonces, el conocimiento de esencias es igual al conocimiento de objetos universales. Y claro, deja de haber ambigüedad, no hay ambigüedad. Y acá surge el concepto de a priori, pero un a priori propio, ¿no? No es algo innato psicológicamente, como en Kant, o anterior temporalmente, como también el de Kant, o una categoría impuesta por el sujeto. Es más bien, en Husserl, lo a priori es el conocimiento dirigido a puramente esencias cuya validez solo proviene del dominio de las esencias. Esto hay que anotarlo claramente. El a priori en Kant es diferente al a priori en Husserl. El a priori en Husserl es el conocimiento dirigido a puras esencias, a puramente esencias, y su validez solo, va a provenir solo del dominio de esas esencias, y eso es el a priori legítimo. Entonces, Husserl va a distinguir entre dos tipos, va a precisar aún más, ¿no?, los a priori. Bien, entonces, en el primer sentido, que sería más fenomenológico originalmente, el a priori es esta intuición de especies, este estado de cosas a priori, o este a priori está en la esfera de los orígenes, ¿no?, en la autonación absoluta, que es básicamente cómo se brinda las cosas a la conciencia, cómo la conciencia es brindada por algo. Y en el segundo sentido, el a priori es más crítico normativo, ¿no? Ahí ya se basa en categorías, leyes. Entonces ahí ya existe la crítica de la razón, la práctica, la axiomática, y claro, entonces se va a dividir en dos, y el texto va a establecer las formas y los estados de cosas de principio que deben darse por sí mismos y servir de fundamento de la razón. Es decir, legitimar principios de la evidencia, una evidencia que ya dijimos no es teórica, más que en el segundo sentido, más en el primer sentido fenomenológico originario, y no supuestos, ¿no? Entonces, la fenomenología se constituye como ciencia rigurosa solo en la medida en que reconoce la autonación intuitiva de esencias y de estados de cosas universales, que ya entra la segunda parte de la parte de los a priori, el segundo sentido, que es básicamente ese normativo, ¿no?, el sentido crítico normativo, el segundo sentido del a priori, y el primer sentido del a priori es lo fenoménico originario. Y claro, se funda ahí, surge se funda el auténtico sentido del a priori. El auténtico sentido del a priori y la posibilidad misma de una crítica del conocimiento recién ahí. Bien, entonces, como punto de partida hay que hacer la comparación de Kant y Husserl. Kant y la fenomenología buscan condiciones de posibilidad para el conocimiento, o sea, una validez universal, no hechos psicológicos, ¿no? Y claro, Kant ve que el a priori es una estructura del sujeto, y Husserl ve que el a priori es una intuición de esencias. Hay que tener bien claro esto. Kant ve que las categorías son del entendimiento, hay categorías del entendimiento, y Husserl ve que hay esencias y estado de cosas. Kant ve que el objeto se constituye según formas subjetivas, ¿no? Se va a constituir según formas subjetivas, donde todo lo que conozcas va a ser algo que ya está prefijado en tu categoría dentro de ti, ¿no? Y que claramente si viene algo nuevo, tú dices, esto no lo conozco, no sé qué es. No hay estructura cognitiva para conocer aquello, porque Kant menciona que no hay conocimiento sin experiencia, y no hay conocimiento sin ideas tampoco, porque son vacías. Y en cambio en Husserl el objeto en esencia se brinda a sí mismo, se da a sí mismo. O aparece un objeto nuevo y no decimos, no, eso no conozco, no tengo conocimiento de esto, sino que se brinda simplemente. El objeto se vuelve esencial. Y luego en Kant no hay una intuición intelectual que sea posible, que nos permita conocer el nómeno en sentido negativo, ¿no? En sentido positivo podemos conocer el nómeno con nuestra intuición sensible, nuestra intuición sensible. Conocemos a nivel los fenómenos, a nivel sensible, a nivel gnosiológico,
pero en Husserl sí hay una intuición eidética. Esta intuición eidética es muy importante porque va a ser la base, ¿no? Entonces para Kant lo universal no se intuye, se piensa mediante categorías, mientras que para la fenomenología, para Husserl, lo universal se intuye, lo universal se va a intuir y no se impone desde el sujeto, no se va a imponer desde el sujeto. Y claro, la fenomenología radicaliza a Kant, ¿no? Porque elimina el sujeto empírico, elimina la psicología trascendental, mantiene el a priori como donación y no como una forma subjetiva. Y nada, entonces mañana damos un repaso, o vamos a examinar también que el texto en toda la idea de la fenomenología comparado con la crítica de la razón pura, porque recordemos que fenomenología viene de fenómeno, nomen y fenómeno, que es esta distinción la hace Kant, ¿no? Entonces el texto examina esa posibilidad de la fenomenología como ciencia rigurosa y muestra que dicha posibilidad depende del reconocimiento de formas de donación absoluta distintas de las cogitaciones singulares, ¿no? Aunque la vivencia individual puede darse como evidencia inmediata, Husserl demuestra que ya el acto mismo de juzgar se introduce un plus lógico. Primero está la evidencia inmediata como pura vivencia y luego está el plus lógico, ¿no? Que ya puede juzgarse y que claramente no puede reducirse a una sola datos, no puede reducirse a una suma de datos vivenciales psicológicos, y que este plus corresponde a estados de cosas, ¿no? Universalidades, y pueden ser captados de manera autoevidente en la intuición. Y de este modo la fenomenología se distancia tanto del empirismo del psicologismo, porque no funda la validez del conocimiento en hechos mentales, sino en intuiciones de esencias, en el a priori fenomenológico husserliano. Y referente a Kant, Husserl separa lo que dice, la categoría y este principio para el conocimiento kantiano, porque sostiene que el a priori no consiste en las formas subjetivas del entendimiento, sino en objetos universales que se brindan a sí mismos sino en ya la intuición, en una intuición eidética que se posee. Entonces la fenomenología se presenta como una ciencia de posibilidades y como el método adecuado para una crítica para la crítica radical de la razón teórica, práctica y axiológica. Recordemos que Kant hace la parte teórica, la crítica de la razón pura, para hablar de la teoría del conocimiento, o para solucionar este problema del empirismo y el racionalismo referido al conocimiento, y luego hace crítica de la razón práctica, ¿no? Pero claro, Husserl ya lo amplía todo, lo amplifica todo, estos tres ámbitos, teórico, práctico y axiológico, con una intuición eidética, ¿no? Referida a los objetos universales que se nos brindan de tal forma que ocurre esta experiencia fenomenológica. Bueno, desde la experiencia fenomenológica también es un poco muy reduccionista, ¿no? Pero es más esta forma, esta nueva ciencia que está tratando de armar Husserl. Entonces la fenomenología va a superar a Kant, va a superar el psicologismo, porque va a fundar el a priori no en estructuras subjetivas, sino en hechos psicológicos. Recordemos que Kant tampoco funda estos a priori en hechos psicológicos, ¿no? Sino que en estructuras subjetivas, pero el psicologismo sí lo hace, y Husserl dice que no, eso es incorrecto. El a priori es más bien, se funda en la autodonación intuitiva de esencias, y no solo de esencias, sino de estados de cosas universales. Entonces para Kant, a priori es lo que vale universalmente, necesariamente, es universal y necesario, porque precede de las formas del sujeto cognoscente. Y claro, no viene de la experiencia, sino que la hace posible, ¿no? Es la estructura, viene desde el entendimiento y la sensibilidad. Pero claro, ese es el a priori. Entonces,
los elementos del a priori kantiano son espacio-tiempo como formas puras de la sensibilidad, y las categorías del entendimiento, que son 12, ¿no? Causalidad, sustancia, cantidad. Entonces, estas no se intuyen como objetos, sino que se aplican a la experiencia. Por ejemplo, todo acontecimiento tiene una causa. Todo hecho tiene una causa, en unos libros está, pero no se obtiene mirando muchos eventos, sino ni intuyendo la causalidad misma, sino que la causalidad ya es una categoría del entendimiento. Entonces el a priori es subjetivo y trascendental, pero con validez objetiva para toda la experiencia posible. Pero el a priori de Husserl ya también es el conocimiento de esencias dado en intuición eidética, no es una forma del sujeto ni una condición impuesta, es algo que se da. Y claramente estos elementos a priori husserlianos son las esencias, los estados de cosas universales, las estructuras necesarias. Entonces todo ello puede ser intuitivamente captado con la autodonación absoluta. Y claro, por ejemplo, toda percepción tiene un horizonte de interpretación. Toda percepción tiene un horizonte de interpretación, y esto se capta por una variación eidética. Cuando te vas acercando vas viendo nuevas cosas de ese horizonte, y no por una deducción subjetiva, no de decir esto es tal, entonces atrás debe haber tal. Intuir a prioricamente, en el caso de Kant. En el caso de Husserl es no por deducción subjetiva, sino por una variación eidética. Entonces acá el a priori es eidético, no es psicológico, no es formalista. Entonces eidético significa esencia o lo que es. Entonces es relativo a la captación intuitiva de la esencia de algo, no de un caso particular, ¿no? Y claramente lo no lo no eidético, por ejemplo, sería decir, ¿no? Este triángulo es rojo. ¿No? Digamos, tengo un triángulo rojo. Este triángulo es rojo. Habla de un caso particular. Habla de un hecho contingente, porque no puede ser rojo, puede ser verde, amarillo, lo que fuese. Pero si es eidético, decimos todo triángulo tiene 3 lados, porque ya habla de la esencia del triángulo. Vale para cualquier triángulo posible. Esa es la diferencia entre algo eidético y algo no eidético. Bien, entonces hay que diferenciar también algo muy importante, ¿no? Que la intuición empírica es diferente de la intuición eidética. La intuición empírica corresponde a captar hechos. La intuición eidética capta esencias. La intuición eidética no depende de experiencias repetidas, no es una inducción, tampoco es una deducción lógica, no es más bien esta visión directa de la esencia, y es lo que Husserl está sustentando para la crítica del conocimiento. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, sean felices, por favor, y sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.